¿Me escucho bien? Ok, está bien. Antes de leer la lectura bíblica, yo sé que la iglesia se reúne a partir de hoy hasta el domingo que viene para celebrar lo que llamamos la Semana Santa. Se supone que hoy deberíamos hablar de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de lo que Él le dijo a una iglesia. Y es importante lo que Él le habló también. Pero no es menos cierto que sí, la iglesia debe recordar lo que el Señor hizo por ella también. Amén. Y le invito a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. En las Biblias que tiene debajo de los asientos, usted va a la página 67, y ahí lo va a encontrar. Y el que usa otra versión, pues en la Reina Valera va al final, que es el último libro. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. ¿Estamos ahí? Ok, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. ¡Aleluya! Padre Santo, damos gracias una vez más, Señor amado, por la oportunidad que tenemos, Señor, de conocer lo que está en tu mente y en tu corazón para tu iglesia. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para escuchar tus palabras. Señor, a veces tus palabras son duras por los tiempos que estamos viviendo, pero en tu corazón, Señor, porque amas a tu iglesia, porque amas a tus hijos, porque deseas el bien para cada uno de nosotros, a veces, Señor, hablas de una manera en la cual es la única que nosotros podemos entender. Con todo y eso, Padre, bendice a tu iglesia en esta tarde, porque necesitamos de ti hoy más que nunca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Para muchas personas en la iglesia actual, la palabra mundanalidad a veces tiene una connotación como antigua, pasada de moda. Mucha gente cuando escucha esa palabra de que tú eres un mundano, la asocian con prohibiciones de cosas como bailar, ir al cine o jugar las cartas. Escucha eso. Las iglesias de hoy en día, también amigables, orientadas a buscar personas y movidas por el mercado, no predican mucho contra la mundanalidad. Porque hacerlo pudiera provocar que los incrédulos, sin mencionar a muchos creyentes, se sintieran incómodos y por tanto se elimina estas palabras como una pobre estrategia de mercado. Pero a diferencia de las iglesias contemporáneas, la Biblia no titubea en condenar la mundanalidad, porque es un pecado demasiado serio. Y la mundanalidad es cualquier preocupación o interés en esta vida temporal que pone algo perecedero antes que lo eterno. La iglesia de Pérgamo, esta que vamos a ver hoy, como gran parte de las iglesias actuales, había dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas contra la mundanalidad.
Por consiguiente, esta iglesia parece que estaba cediendo ante el mundo y el peligro de mezclarse con él. Y ese sería, como digo yo, el próximo paso en la espiral descendente, porque luego de que pierdes el amor por tu Señor, es lógico que empieces a amar las cosas del mundo. Y mira el versículo 12 cómo empieza. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí el Señor Jesucristo resucitado y glorificado dice que tiene una espada aguda de 2 filos, que muestra la potencia y el poder de la palabra para descubrir y juzgar los pensamientos más íntimos del corazón. Y esta descripción que hace del Señor Jesús es una descripción amenazante, hermano, porque lo pone como juez y ejecutor al mismo tiempo. Y no es una presentación positiva que él hace de sí mismo, es la primera presentación negativa que Cristo hace de sí mismo, porque la iglesia de Pérgamo, que es esta, enfrentaba un juicio inminente. Se divisaba al horizonte un desastre para esa iglesia mundana. El Señor se presenta como dispuesto a luchar contra algo impropio que hay en el interior de esa iglesia, siendo esta espada que Él va a usar diseñada para el combate. Indica que el Señor va a luchar abiertamente contra aquello que Él ha descubierto en su iglesia y que es contrario a su propósito. Alguien dijo, cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra esa iglesia. Entonces, la iglesia de Pérgamo simboliza a muchas iglesias a lo largo de la historia que han cedido ante el mundo. En ciertos aspectos, hoy la mundanalidad se sigue extendiendo dentro de la iglesia. Iglesias y aún denominaciones completas se han apartado de la fe y han abrazado cualquier filosofía del mundo. Iglesias, por ejemplo, voy a ponerle nombres aquí. Hay denominaciones como la iglesia luterana, como la iglesia presbiteriana, como la misma iglesia bautista, donde se han roto, porque hay partes de esa iglesia donde han aceptado ministros homosexuales, donde han aceptado el pecado dentro de la iglesia como un estilo de vida que es permitido en el día de hoy. Y se han roto porque son iglesias que han caído bajo el juicio del Señor. Y quiero que entienda esto, hermano. Ahora, antes de entrar en esto, vamos a hablar de las partes buenas también, no todo es malo. Porque Cristo elogia a esta iglesia por algo bueno que estaba haciendo. Dice, yo conozco tus obras. ¿Dónde moras o dónde vives? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y escuche esto, a pesar de las difíciles circunstancias en las que esta iglesia se hallaba, los creyentes en Pérgamo mantuvieron valientemente su fe en Jesucristo. Y Él los elogia, escuche por algo, dice, porque has retenido mi nombre, aun cuando vivían donde está el trono de Satanás. Y quiero que vean que esta gente no la tenían fácil. El trono de Satanás era el culto de adoración al emperador, que representaba la amenaza más grave para el cristianismo de aquel tiempo. Recuerden que en el Imperio Romano el emperador era considerado como un dios y había que adorarlo y había que rendirle honores y había que rendirle incienso. Y si usted no hacía eso, usted estaba en contra de la religión del Estado y usted estaba en serios problemas. En serios problemas. Y parece que este culto al emperador era tan fuerte en esta ciudad que el mismo Señor Jesús dice que Satanás tenía su trono allí también. Para que vean que la cosa estaba difícil.
Pero sin embargo, esta gente dice que retenían el nombre de Jesús. Y aquí yo me pregunto, ¿qué significa el nombre de Jesús? Porque no es de que usted no lo niegue diciendo Jesús es mi Señor. Cuando hablamos del nombre, estamos hablando de todo lo que Él es y todo lo que Él representa. Por lo tanto, esta gente, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas que tenían, algunos de esta iglesia decidieron pasar lo que sea por mantenerse fiel al nombre de Cristo. Y mantenerse fiel al nombre de Cristo es que usted lo representa a Él tal como Él es. Y lo está haciendo donde Satanás tiene su trono. Quiero que piensen en estas cosas, porque a veces leemos la Biblia y lo hacemos de paso y no entendemos la gravedad del asunto. Imagínense que el propio Satanás tenga su trono en Union City. ¿Cómo usted cree que estaría la ciudad? Si usted cree que está malo ahora, podría ponerse peor. Imagínate Satanás reinando en las calles, donde andaba la idolatría, donde anda la droga, donde la policía no haga nada, donde las autoridades de la ciudad no hagan nada en contra de eso, donde todo el mundo puede pecar abiertamente y es bienvenido. Imagínese algo como eso. Y usted siendo creyente en esa ciudad, por ser creyente usted va a ser perseguido, usted va a ser maltratado, usted va a ser alguien totalmente en contra de la cultura de la sociedad. ¿Usted va entendiendo esto, hermano? Porque en medio de estas difíciles y penosas circunstancias, los creyentes no huyeron de Pérgamo, se quedaron viviendo allí. Muchos quizás digan, bueno, la cosa está mal aquí, pues me voy. Y sería lógico, no digo que no. Sin embargo, estos creyentes decidieron quedarse en la ciudad. Decidieron luchar en contra del pecado en la ciudad. Decidieron ser fiel al Señor en medio de esa ciudad. Y decidieron dar testimonio de su nombre en esa ciudad. La pregunta que a veces yo me hago, si el Señor entrara por esta puerta, ¿qué diría de nosotros? ¿Somos así de fieles al Señor, donde guardamos su nombre, donde nuestra vida realmente refleja el carácter y la naturaleza de quién es Él? Pregúntese. Y otra cosa por lo que elogian es que esta gente no negaron la fe. Negar la fe significa que estoy en oposición, me está yendo mal, pero si me comporto como esta gente me puede ir bien. Me puede ir bien. Si, como muchos creyentes a veces que están en los centros de trabajo y son, como digo yo, cristianos de la secreta, como la película dominicana esa, donde el hombre entraba a la iglesia y cuando salía echaba la Biblia en un bolsito negro abajo del brazo y echaba la ropa ahí, se ponía la otra ropa y salía a la calle. No sé si usted ha visto las películas. Y cuando sale, pues nadie sabe que es cristiano. O como estamos en los centros de trabajo donde nadie sabe que tú eres cristiano, porque te comportas igualito que el que no lo es. Y yo pregunto, ¿eso es ser fiel al nombre del Señor? Quiero que piense, no me conteste. Es un problema entre suyo y Dios. Porque negar la fe no es simplemente decir, yo niego a Cristo. Hay gente que niega a Cristo no con sus palabras, sino con sus acciones, hermano. Como que las acciones gritan más alto que no me dejan escuchar tus palabras. Y ese es el punto. Y estos cristianos, Jesús, escuche, porque esto es lo que me gusta, Jesús mismo los elogia. Están sufriendo, están siendo perseguidos. El Señor está consciente de la situación de su iglesia. El Señor sabe lo que están pasando. Y Él le dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé dónde tú estás viviendo en el peor lugar posiblemente de la historia. Donde el propio Satanás ha puesto su trono. Donde allí se hace lo que Él dice. Sin embargo, retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué palabras más lindas serían esas si el Señor nos las diera a nosotros ahora mismo? ¿Verdad que sí? Que el Señor sabe tu sufrimiento,
que el Señor sabe tu dolor, que el Señor sabe que por ser cristiano en el trabajo te puede ir mal. Y sin embargo tú decides, voy a serte fiel. Voy a serte fiel. Qué palabras más hermosas que el propio Jesús resucitado te las diga. Has guardado mi nombre, me has sido fiel, no has negado mi fe. ¿Verdad que sí? Y la iglesia de Pérgamo mantuvo su fidelidad aún en los días, dice aquí Antipas, a quien Cristo describe como mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros. Antipas pues no se sabe quién era, pero creo que fue lo suficientemente importante como para que Jesús lo mencione. Porque probablemente fuera uno de los líderes de la iglesia de Pérgamo. Según la tradición cristiana, Antipas murió asado dentro de un toro de metal hueco. Lo metieron dentro y lo asaron vivo por ser fiel a Jesucristo. Porque déjeme decirle algo, la palabra testigo, ¿sabe lo que significa? No es solamente alguien que ha visto y ha oído. Testigo significa mártir. Alguien que da su vida por una causa que es real. Y este testigo fue testigo de Cristo ofrendando su vida. Aquí tienes a un hombre que pagó el precio máximo por no querer hacer concesiones. Debido a esa fidelidad, el propio Jesucristo decidió mencionarlo. La fidelidad y el valor de este hombre fueron una amonestación para los que estaban en Pérgamo, que estaban siendo tentados a ceder ante el mundo. Y ese es el problema de la iglesia en el día de hoy. Cuando hablamos de Pérgamo, como dice la iglesia mundana, es porque es una iglesia que en medio de las dificultades que tenía, estaba empezando a ceder. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando del edificio. ¿Saben de quién hablo, verdad? De ustedes y de mí. Porque es interesante que ahora vienen los reproches. Esta es la parte que no nos gusta. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Son palabras fuertes lo que viene ahora. ¿Está listo, no? Aquí vamos. Luego de elogiar, o sea, lo elogió por sus obras, lo elogió por su fidelidad, lo elogió por retener su nombre, lo elogió ¿por qué? Por guardar su fe. Pero no todos los creyentes en esa iglesia estaban en esa condición. Parece que había otro grupito, como digo yo, donde retenían falsas doctrinas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los que están en el cristianismo en la actualidad hacen caso omiso de la doctrina y se le da poca importancia al error bíblico y teológico. No importa lo que tú creas, el Señor te da la bienvenida a la iglesia. No importa lo que tú digas, tú eres bienvenido a la iglesia. Y parece que la perspectiva del Señor no era esa, porque cuando le habla a la iglesia le dice que Él tiene una espada de doble filo en la mano. Había algo que estaba pasando aquí que parece que al Señor no le gustaba, y entonces los creyentes de hoy en día, cuando hablamos de doctrina, parece que estamos hablando de pecado. A nadie le gusta la doctrina, a nadie le gusta la enseñanza. Cuando hablamos de teología, pues peor se pone la cosa. Primero uno se pregunta, ¿y qué es eso? ¿Saben lo que significa teología? Estudio de Dios. Sencillito. ¿Dónde usted aprende eso? En este libro, no en otro. Y quiero que entienda algo importante también, porque si usted no aprende de la Biblia nada, que es lo que le pasaba a esta gente, y está usted en dificultades, lo más probable es que usted empiece a ceder. Empiezas a ceder en los principios del mundo, se meten en tu vida.
empiezas a ceder porque empiezas a practicar las cosas como se hacen afuera, porque es más fácil también. Y empiezas a ceder tus principios y empiezas a ceder todas las áreas de tu vida hasta que llega un punto en que usted te convierte en un hereje, hermano. Y el problema es que el Señor Jesucristo parece que no se lleva bien con los herejes. No es el pastor, no son los líderes de la iglesia, no es el templo mormón, ni son los masones, ni el brujo de la esquina, como digo yo, ni el profeta. Es el Señor Jesucristo el que parece que no se lleva bien con esta gente. Usted va entendiendo esto, ¿verdad? Porque mire lo que él dice aquí. Porque muchas iglesias en la actualidad dejan de obedecer el mandato bíblico. ¿Y sabe qué pasa cuando eso llega? Se deja la disciplina de lado. Y aquí vamos a meternos en, como digo yo, en terreno apache. Hay gente que tú no la puedes disciplinar. Se van de la iglesia. No puede decir, no puede ni tocar lo que son cristalitos, se rayan. En mi país, cuando disciplinaban, usted no se iba para ninguna iglesia. Usted se quedaba allí. Y usted aguantaba lo que sea. Y usted salía de esa disciplina, pero, oiga, purificado, como digo yo. Pero aquí a mí no me da tiempo de disciplinar a nadie. Déjame bajarme las mangas, espérese. El hermano está en pecado. Yo sé que está en pecado. Y como sé que estoy en pecado, yo voy con evidencia a confrontarlo, pero no es ni para destruirlo, no es ni para botarlo de la iglesia, no es para dañarlo, sino para restaurarlo. Es el punto, la disciplina. Pero cuando tú le dices que está mal, muchachos, parece que se enganchan unos patines y vuelan. Y el domingo que viene estoy esperando conversar con el hermano para ayudarlo, más nunca lo volví a ver. Otros se molestan con el pastor porque la tiene cogida conmigo. Como que el dueño de la iglesia soy yo. Y se lo he dicho a todos, el dueño de la iglesia es Jesucristo. El dueño de su vida es Jesucristo. El que lo salvó a usted y me salvó a mí fue Jesucristo. No fui yo, hermano. Mi trabajo es guiarlo hacia la verdad. Mi trabajo es ayudarlo a restaurarlo, a que crezca y madure en la fe. Pero si usted no me lo permite, ¿cómo lo voy a hacer mi trabajo? Entonces se molestan con el pastor, se molestan con la pastora, o se molestan con Manuelito, o se molestan con Dorca, o se molestan con otros líderes, y más nunca voy. Yo no voy a esa iglesia porque allí, mira, ese pastor, eso para ti tiene un hacha en la boca. Imagínense, si el pecado está en la iglesia y yo como pastor conociéndolo no hago nada, el Señor va a juzgar a la iglesia por su pecado. ¿Y usted cree quién sigue en la lista? Yo. Y te das cuenta que Jesús tiene serios problemas con esta gente. Jesús quiere corregirlos, pero quiere corregirlos para restaurarlos. Y se lo está diciendo, tengo algunas cositas contra ti. Tienes un montón de gente enseñando doctrina falsa dentro de la iglesia. Y tienes otro grupo llamado los Nicolaitas, que esa gente son unos libertinos dentro de la iglesia. Tienes dos grupos diferentes. Y los dos están cediendo ante el mundo y están dentro de la iglesia. Y el Señor de la iglesia se dio cuenta del problema. Y específicamente Jesús estaba preocupado con dos herejías que se estaban tolerando en esa iglesia. Una asociada con un personaje del Antiguo Testamento y la otra con una persona del Nuevo Testamento. Si usted se ha leído el Antiguo Testamento, el libro de Números, te vas a encontrar la historia de Balaán, el profeta que fue contratado por el rey moabita Balac para que maldijera a Israel. Y Balaán, que le gustaba la plata, por supuesto me van a pagar, pues voy para allá a maldecir a Israel. Y Dios se le aparece en el camino y le dice, usted no va a maldecir a nadie, estése quieto. Ese pueblo es mío, los problemas de ellos son míos, pero es mío. Usted no va a maldecir a nadie.
Y al final, en vez de maldecir, lo bendijo 3 veces. Por causa de bendecirlo, pues el rey no le pagó. Y al hombre se le ocurre una estrategia diferente. Dice, como ese es un pueblo santo, separado para Dios, si yo quiero coger mi plata y tú quieres dañar al pueblo, facilito. Coge las mujeres de tu nación y dile que se mezclen con los hombres de Israel. Para que empiecen a practicar la fornicación, para que empiecen a practicar la inmoralidad sexual, para que empiecen a practicar la idolatría, para que muchachos tú verás el desastre que se arma ahí. Y se armó, déjeme decírselo. Pero el Señor del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo, no crean que son dos dioses diferentes, que es el mismo. En el Antiguo Testamento, Dios se indignó tanto con Israel, que no digo yo una espada doble filo, sacó una legión, mató 25,000 en un día. No fueron 2 personas, mató 25,000, parece que fue 24,000 en un día y los 1,000 que quedaron pues para el otro día. Porque Dios está interesado en la pureza de su pueblo, hermano. Dios no juega con esto, hermano. Yo sé que son palabras fuertes y fíjense, la estoy hablando con amor. No creas que es que soy yo el del problema. Y Dios tuvo que lidiar con Israel para que Israel dejara de hacer lo que estaba haciendo. Esa historia está en el libro de Números, como usted sabe. Pero también dice que había otro grupo. Y entonces, imagínense, este grupo no solamente representa lo que hizo Balaam. Este era un grupo que también tenía falsa enseñanza dentro de la iglesia. ¿Cuáles serían las falsas enseñanzas? Ni idea, hermano, porque el texto no me lo dice. Pero parece que lo que estaban enseñando dentro de la iglesia era que usted podía practicar ciertas cosas, que al final el Señor es tan bueno, el Señor es tan puro amor, que el Señor te permite que tú hagas lo que tú quieras. ¿Usted no ha escuchado eso por ahí? Que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es perdón. Entonces, eso es verdad, no digo que no. Dios es fiel, eso es verdad, no digo que no. Lo que no te dicen es que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es fuego consumidor, que Dios está airado contra el impío continuamente, de que Dios tiene un día reservado para castigar al mal. Eso no lo dice mucha gente por ahí. ¿Por qué? Y parece que este grupo estaban diciendo, mi hermano, Jesucristo es puro amor. No importa lo que tú hagas dentro de la iglesia, estás en pecado, eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un chismoso. No hay problema, hermano. Jesús es puro amor. Él te va a perdonar igualmente. Y eso pasa cuando no hay una enseñanza correcta dentro de la iglesia. Si usted conociera a Jesús, se da cuenta y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es la verdad. ¿Va entendiendo quién es Él? Entonces, no puede ser que Él, que es la verdad, tolere la mentira. Como el mismo Santiago dice, el que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y entonces tienes a otro grupo llamado los Nicolaitas, que eso lo vimos cuando vimos la iglesia de Éfeso, que los Nicolaitas eran los libertinos de la iglesia. O sea, Dios me ha dado libertad. Le puse el ejemplo del paquete de las 2 libras de arroz, ¿se acuerdan? Donde en la iglesia hay comida. Y esa comida es para regalar, eso es gratis. No le cuesta nada a usted, pero a uno sí. Y entonces, como es gratis, pues yo tengo necesidad, pues me voy a coger las 2 libras de arroz y me lo llevo por mi casa. Eso es robar, ¿verdad que sí? Pero eso no es problema, porque al final Dios es amor. ¿Qué usted cree de eso? Y estos libertinos también decían que los cristianos podían participar en cualquier orgía, porque en fin de cuentas, Dios es amor. ¿Van entendiendo el problema aquí? Entonces, había gente en esta iglesia que no participaban en esos errores, pero había otro grupo que sí. ¿Y dónde está el problema?
que si este grupo que no practicaba eso, ¿saben? Era tan culpable por el otro grupo que sí lo hacía. ¿Saben por qué? Porque estos lo hacían porque tenían falsa doctrina, porque tenían un libertinaje horrible, pero estos estaban aguantando dentro de la iglesia todo lo que esa gente estaba haciendo. Por eso eran culpables también. ¿De qué te sirve mantener tu fe? Ser fiel al Señor, aguantar lo que sea, tolerando el pecado. ¿Usted está entendiendo el asunto, hermano? ¿De qué te sirve? Y el Señor Jesús sacó su espada, listo para juzgar a su iglesia. Y aunque usted no lo crea, yo siento miedo cuando eso pasa. Porque hay iglesias que han desaparecido, porque el juicio del Señor ha llegado a esas iglesias. Cuando la iglesia empieza a ceder ante el mundo y toda esa filosofía empieza a entrar dentro de la iglesia, y donde todo el mundo empieza a hablar que todos somos hijos de Dios, que aquí se tolera lo que sea, donde empiezan las iglesias a tolerar que ya la homosexualidad, eso no es un pecado, porque eso hasta lo justifican también, donde eso es un pensamiento arcaico que está en Levítico, y como ya no estamos en el antiguo pacto, pues en el nuevo es pura gracia. ¿Me va entendiendo también aquí? Cuando todo eso pasa, entonces, aunque usted no lo crea, si mira bien el versículo bíblico, viene el Señor Jesús a juzgar su propia iglesia. Y si usted se da cuenta, como dije el domingo antepasado, de las 7 iglesias del Apocalipsis, solo una queda en pie hasta el día de hoy. ¿Saben cuál fue? La de Esmirna. La Esmirna, porque es la iglesia fiel. Y esta, aunque era fiel, toleraba el pecado. Y actualmente no existe. Interesante, ¿verdad? Muchas denominaciones han surgido, muchas iglesias han surgido, y cuando se empiezan a corromper y cuando empiezan a ceder la verdad ante el mundo, el Señor se encarga, hermano, de desaparecerlas. Mire la historia, hay un montón que existieron que ya no están hoy. Y como digo yo, y aquí incluyo al ejército de salvación también, yo sé que Dios creó el ejército de salvación, yo sé que Dios lo puso y el fundador y le dio la visión y el propósito y la misión para salvar almas. Ese era su propósito. Se metió a los bares, se metió a los prostíbulos, se metió donde no se metía nadie y lo sacó de allí. Pero si el ejército de salvación pierde la visión y la misión que Dios le dio, se va a ir también, hermano. Se va a ir también, son duros, son palabras duras. Y no lo estoy diciendo porque tenga algo en contra de mi institución. Si usted ve mi uniforme, soy parte de ella. Pero Dios me llamó a ser fiel a Él, no a una institución. Quiero que entienda eso. Si el ejército de salvación como iglesia empieza a ceder ante el mundo y empieza a acomodarse al mundo, va a terminar pareciéndose al mundo. Y deja de ser lo que fue, para lo que Dios lo creó. Y hermano, a la larga, deja de desaparecer también. Así que el peligro, en ese peligro estamos todos, cuando empezamos a ceder ante el mundo. Usted mismo, cuando hablo de iglesia, no piense que estoy hablando del edificio, estoy hablando de usted y de mí. Si yo como pastor empiezo a ceder mis principios como cristiano y empiezo a tolerar el pecado en la iglesia, porque pobrecito, el hermanito está en pecado, pero a lo mejor el Señor le da un chance dentro de 6 meses, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Y ese hermano que está en pecado va a contaminar al otro que está viendo que yo sé que él sabe, pero no hago nada. Dice, ah, no, pero si el pastor lo deja a él, pues yo puedo hacerlo también. ¿Verdad que sí? Es más, que hasta podría pensar hasta que yo también soy parte de eso. Usted se ríe, pero así la gente lo piensa. Y aunque usted no lo crea, me pongo yo mismo bajo el juicio de Dios. Por eso el mandato que da aquí dice, por tanto, arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto. Ese pronto no eran 2000 años. Ese pronto fue ahí. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
¿Por qué Jesús dice esto? Porque el único remedio para cualquier conducta pecaminosa se llama arrepentimiento, hermano. Arrepiéntete es una palabra empleada en la Escritura para describir un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta. Usted no se arrepiente porque tiene remordimiento. No, eso es remordimiento. Arrepentimiento es que usted está convencido que tu estilo de vida que estás llevando aquí te va a llevar a la misma muerte. Y te das cuenta que ese camino te está mal. Y arrepentirse es decir, Señor, estoy mal, por lo tanto tengo que darle otro rumbo a mi vida. Y empiezas a caminar en dirección contraria a lo que antes estaba llevando. Porque la Biblia dice que Judas, cuando entregó a Jesús, se dio cuenta de que era inocente. Y le devolvió las 30 monedas. Y arrepentido fue y se ahorcó, dice. Porque la palabra arrepentimiento no era cambio de conducta, tenía un remordimiento en su mente. Porque había entregado al dador de la vida. Se había dado cuenta quién era Jesús, pero en vez de arrepentimiento se ahorcó, se quitó la vida. Eso no es arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Eso no es el hombre que lo agarran en adulterio, la esposa, y el hombre es moco y lágrima tendido delante de ella, que nomás nunca lo voy a volver a hacer. Mentiroso, usted está llorando porque lo cogieron. Y cuando la mujer da la media vuelta, el tipo está atrás de otra falda otra vez. Porque eso no es arrepentimiento, hermano. El tipo lo agarraron, ¿qué va a hacer? ¿Va a decirle que sí? No, perdóname, mi amor, más nunca lo voy a hacer. Y en cuanto se va la mujer, confía en mismo, agarra otra falda. ¿Me entienden, verdad? Y por eso es que Jesús le dice, arrepiéntete. Porque aunque la tolerancia es una virtud en la cultura moderna, tolerar enseñanzas heréticas o actitudes pecaminosas en la iglesia no es una virtud, es un pecado. El asunto es tan serio que si no se arrepienten o se dejan disciplinar, Cristo les advierte, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, toda la iglesia enfrentó la espada de batalla del juicio de Cristo. Los herejes por practicar su herejía y el resto de la iglesia por tolerarlos. ¿Ven la gravedad del asunto aquí? Entonces, cuando el pastor ve el pecado, estoy llamado a disciplinar en amor, escuche, porque el objetivo es restaurarlos. Jamás es para destruirlos, jamás es para que abandonen la iglesia, jamás es para dañarlos, sino para que sean restaurados, para que crezcan, maduren en la fe y reflejen al Señor que los salvó a ustedes. Si usted entiende esa verdad, por supuesto quiere luchar contra el pecado. Y entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la iglesia no debería tolerar el mal en ninguna manera. A los creyentes que están en pecado se les debe hacerse sentir mal en el compañerismo y adoración de la iglesia cuando son confrontados con la palabra de Dios. Tampoco la meta de la iglesia es proporcionar un ambiente en que los incrédulos se sientan cómodos, hermano. Porque debe ser un lugar donde ellos puedan escuchar la verdad y sentirse culpables de su pecado para que puedan ser salvados de él también. Porque si usted entiende que el pecado está bien, entonces usted no necesita un salvador. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, cuando usted amablemente, gentilmente, amorosamente tolera el pecado, los estás mandando al mismo infierno. Pero cuando con disciplina, amor y gentileza, pero con firmeza, se le confronta con el pecado para que la misericordiosa provisión de Dios, mediante la muerte de Jesús, puedan ser salvados, hermano. Porque mire, hermano, el error nunca se va a cambiar haciendo concesiones. Si usted mira esta iglesia, Jesús no hizo concesiones. Ok, tú eres bueno en esto, pero como eres bueno en esto, pues te voy a permitir que estos libertinos se queden ahí.
Eso fue lo que el Señor hizo. Como tú eres buena en esto, voy a permitir que la falsa enseñanza se quede en la iglesia. Total. El Señor hizo eso. El Señor no entiende con su iglesia, hermano. Él dice que cuando Él venga, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo, viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha y limpia. Sería interesante si el Señor Jesús llegara ahora a ver quién se va y quién se queda. Eso lo sabe Él, no yo. Yo no me meto en eso. Entonces, la iglesia de la actualidad, y a veces esta iglesia también, porque voy a hablar de esta ahora, muchos no les gusta que lo confronten con el pecado. Y cuando usted no es confrontado con el pecado, usted está repitiendo los mismos errores que están aquí. Y usted sabe que cuando usted comete ese error, usted está enfrentando el juicio del Señor de la iglesia. Y el objetivo, mira el consejo que da Dios. El que tiene oído. O sea, todos tenemos oído, ¿verdad? Pero no está hablando de ese oído. Está hablando de aquel que está prestando atención. Prestando atención a estas palabras. Porque sí, el Señor de la iglesia le está hablando ahora a las iglesias. Está en plural ahí, léaselo. Y dice que preste atención. Al que venciere. Vamos, que aquí vienen buenas noticias ahora. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por supuesto, déjame explicarle eso también. Porque que yo sepa, el maná del cielo no está cayendo hoy en día. Y usted que dirá, ¿qué tiene que ver una piedra con todo esto? Pero dice, al que venciere. Una frase que abarca a todos los creyentes. Cristo promete 3 cosas a esos miembros fieles de su iglesia. Aquí no me quedo en Pérgamo, estamos todos ahora. En primer lugar, Él promete darles a comer del maná escondido. Y para colmo está escondido, imagínense. El maná escondido no es otra cosa que el mismo Jesucristo, que Él representa el pan de vida que descendió del cielo. Él es el verdadero maná. Él proporciona sustento espiritual a todos los que ponen su fe en Él. Y ese maná escondido simboliza todas las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo. Al que venciere, eso es para el que vence. Y como estamos en el proceso, pues vamos a llamarlos vencedores en progreso. Amén. Al que venciere, imagínese tener al mismo Jesucristo que te sustenta espiritualmente, te sustenta físicamente, en medio de todas las adversidades, los problemas y las cosas que luchan en tu vida y en mi vida. Porque está como venciendo en el camino, ¿verdad que sí? Porque no hemos llegado todavía, pero estamos venciendo en el camino. Y Él promete que Él va a ser mi sustento. Y qué mejor sustento que tener todas las bendiciones y los beneficios que Él puede dar. Hermano, todo sin restricciones. Cuando usted se lee, es más, que déjeme, yo sé que ya el tiempo, me estoy contando el tiempo aquí, no crea que no. Pero esto tengo que decírselo. Mira, hermano, si quiere que siga, muchachos, después termino tarde y no me invitan a predicar más. Déjenme llevar un momentico a Romano otra vez, ese libro me encanta. Dirán, el pastor la tiene que coger con Romano. Váyase conmigo a Romano. Ahora no aparece Romano en mi Biblia. Te digo yo. Está entre Génesis y Apocalipsis. Romanos 8. Váyase al 28. Y vamos a leérnoslo hasta el 39. Usted tiene que entender qué significa tener todos los beneficios y las bendiciones de Cristo. Amén. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, escuche, ¿para quién es esto? Esos son los que vencen. Todas las cosas cooperan para bien. Ven, esto es
para los que son llamados conforme a su propósito. Vamos a brincarnos para el 31 ahora, porque lo del medio no quiero entrar ahí todavía. Pero el 31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Mira las bendiciones. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Significa que no vas a tener oposición? Al contrario, tienes la oposición del mundo entero en tu contra. Lo que te está haciendo entender es que si Él está contigo, no importa quién esté contra ti. ¿Usted está entendiendo eso? Pero mire las bendiciones que también Él da. Dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si Él no negó a su propio Hijo por amor a nosotros para salvarnos, significa que el que tiene al Hijo tiene todas las bendiciones y todos los beneficios que Él da. Todos sin excepciones. Pero sigue leyendo aquí, mire esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿O quién puede condenarte? Si Cristo Jesús es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Tienes al Espíritu Santo intercediendo por ti, dentro de ti, aquí ahora en la tierra. Y tienes un abogado defensor en el cielo delante del Padre por ti. Quiero un beneficio más grande que ese. Entonces, ¿quién te puede condenar? Si Él es el que te está justificando. Pero miren, seguimos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esto es el que vence, hermano. Porque escuche, esta gente está peleando también. Tribulación. Pérgamo tenía tribulación. Angustia, tenían angustia. Persecución, tenían persecución. Hambre, pasaron hambre. Desnudez también, y Pablo también aquí. Peligro o espada estaban pasando, tal como está escrito. Por causa tuya, escuche, esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, considerados como ovejas para el matadero. Así el mundo nos ve, ovejas para ser sacrificadas. Pero mire lo que dice el Señor Jesús. Pero todas estas cosas, escuche, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tiene el primer beneficio de tener a Jesucristo, si usted es uno de los que está venciendo. Voy para el segundo, que es la piedrecita esa que está hablando ahí. Estamos perdidos con las piedras. La piedrecita blanca, a la luz de la costumbre romana, era la recompensa a los que vencían en las competencias deportivas. Había una competencia deportiva y cuando vencía se le daba una piedra blanca. Pero en la piedra, es una costumbre romana, se inscribía el nombre del deportista, que servía la piedra como un boleto para un banquete especial de premios. Miren lo que significa las piedras. Según este punto de vista, Cristo promete a los vencedores entrada en la celebración en el cielo por la victoria eterna. Mire qué cosa más hermosa es. Venzo porque soy fiel al Señor, porque guardo su nombre, porque no tolero el pecado, y cuando llego a la presencia de mi Señor me dan una piedra. La piedra viene un nombre, por supuesto, nadie sabe quién es, ni yo tampoco. Y esa piedra es la invitación a la celebración de un banquete de premios. ¿Usted quiere estar ahí? No sé usted, pero yo estoy loco por llegar allá. Por eso dice, maná escondido el mismo Señor y la piedrecita es la recompensa. Dice, habrá un nombre nuevo, el cual ninguno, sino aquel que lo conoce, es el que lo recibe. Y por supuesto, yo no puedo decirle a usted cuál nombre tiene, porque no sé.
Por eso dice que no se sabe. Así que nos vamos a enterar el día que lleguemos allá y nos den la piedra a nosotros. Amén. O sea, no todo es malo. Pero mire, al que venciere tiene estas tres cosas. Tiene al mismo Señor Jesús con todos sus beneficios. Tienes, como digo yo, el boleto de entrada al banquete de premios y tienes un nombre nuevo. Qué lindo, ¿verdad? No sé usted, pero yo quiero llegar allá. Entonces, concluyendo ya. Perdonen que me haya extendido un poquito. ¿Cuál es el mensaje de esta carta a la iglesia actual? Porque la iglesia de Pérgamo enfrentó la misma decisión que enfrenta cada iglesia en el día de hoy. Y recuerde, cuando digo iglesia, no te hablo de otra iglesia. Somos usted y yo. O sea, cuando llega el pecado a la iglesia, ¿podemos arrepentirnos y recibir la bendición del cielo? ¿O podemos no arrepentirnos y enfrentar la atemorizante realidad de que el Señor Jesucristo nos declare la guerra? Se lo dejo de tarea para que piense. Mantener el camino de las concesiones lleva al final al juicio. Piensa en esto. Señor, ¿será que en mi vida estaré comprometiendo la verdad de tu evangelio? ¿Estaré haciendo concesiones por llevarme bien con el mundo? Piensa en eso, hermano, porque si lo está haciendo, la mala noticia es que vas a enfrentar un juicio por el Señor de la iglesia. Pero si lo estás haciendo, también tienes la opción de decirle: Señor, reconozco que he hecho demasiadas concesiones en mi vida y es momento de serte fiel, cueste lo que cueste. Eso que venzan, usted sabe ya la recompensa que tiene. Lo cierto es que cuando se vive hacia el interior del imperio de Satanás, como digo yo, porque es un sistema que ha usurpado el lugar de Dios, la adaptación de un creyente no es ni siquiera una opción. Somos llamados a ser la sal y la luz. ¿De qué cosa? ¿De la iglesia? No, ¿de dónde? Del mundo. Jesús dice, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿O usted es de lo que coge una lámpara y la esconde debajo de la cama? ¿Qué sentido tiene una lámpara bajo la cama y está oscura la casa? Así somos llamados nosotros, la sal y la luz del mundo. La sal no es para darle sazón al mundo. No se crea eso de que vamos a darle sabor al mundo para que mejore, porque no lo vas a hacer. Lo más probable es que te corrompas rápido también. La sal es llamada aquí porque la sal es para detener la corrupción que está en el mundo. ¿Le va a entender el punto? No es para sazonar, es para detener la corrupción. Porque para eso se usa la sal. Usted coge una carne, no hay refrigerador en la casa, o se fue la luz como en Cuba, con apagones de 20 y pico de horas. Usted agarra la carne, le echa sal por los dos lados, la sala bien, y la pone ahí, y olvídese, son meses que eso no se echa a perder. Ese es el sentido. Y la luz, ¿qué sentido tiene que si en mi casa no hay luz, pues yo cojo la vela, como digo, y la escondo abajo de la cama? Lo más probable es que se me llene de humo eso de abajo. O se queme el colchón. No, si hay oscuridad, ¿dónde usted la pone? En lo alto, para que todo el mundo vea qué cosa, la luz. Así es el llamado que usted y yo tenemos. Llamados a detener la corrupción en la sociedad en la cual nos movemos, no haciendo concesiones con ella, pero llamados a alumbrar en medio de la oscuridad para que todo el mundo sepa que hay luz en Jesucristo, que hay una esperanza de salvación, que hay una realidad que puede cambiar. Para aquellos que están atados a drogas, que están atados a vicios, que están atados a mil cosas, si no ven en ti la luz del evangelio, hermano, como digo yo, mucha gente, la única Biblia que va a leer es la vida suya y la vida mía. Piensen en eso. Es siempre una traición a los valores fundamentales del evangelio cuando usted hace concesiones con el mundo. No resistir es negar al mismo Jesucristo.
es cambiar el banquete del reino de Dios, como digo yo, por las migajas que caen del imperio de Satanás. Y ahí terminé ya. Entonces hay un llamado de parte de Dios a nosotros, hermano. Hay un llamado a decirle, Señor, me estás llamando a analizar mi vida. Es Semana Santa, comienzo hoy. Mire qué manera más linda de comenzar. ¿Cómo comenzamos? Analizando nuestras propias vidas. El Señor resucitado ha hablado en su palabra. No fue el pastor, es Él. Esa palabra es de Él, no es mía. Y a llamarnos a mirar si nosotros como iglesia, Union City, aquí en New Jersey, en Estados Unidos, para que lo vean en Facebook, estamos llamados a mirarnos y ver si hemos hecho concesiones con el mundo. Y estoy seguro que si usted se puede analizar, usted va a encontrar que hay áreas en las que usted ha cedido y bastante. Porque a mí me pasó. Cuando entré como oficial aquí, a mí lo que se me enseña, que más que iglesia, ayuda social, trabajo social. ¿Y de qué me sirve alimentar tantas almas? 5,000 que vienen mensual aquí y todos se pierden y van para el infierno. Si no le hablamos la verdad del evangelio. Pues no se pueden hacer concesiones, hermano. Si voy a ser fiel, Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, cambia, y al que venciere le daré el maná escondido que es Jesús, le daré un nombre nuevo y le daré esa piedra, como digo, que es el boleto al banquete de premios del reino de los cielos. Entonces, si usted es uno de los que entiende que ha hecho concesiones, pues mire, hoy es la oportunidad. Decirle, Señor, seguirte cuesta, pero entiendo que el destino final, si voy por este camino, me va a perder. Pero si cambio a lo que tú quieres, aunque me cueste ir en contra del mundo, voy a encontrar la salvación que tanto necesito.